Bueno, ahora sí, ya hemos terminado la transmisión en YouTube, estamos transmitiendo solamente en Odise. Bienvenidos quienes están llegando desde YouTube. Ojalá sean todos. Quienes no lo hagan se están perdiendo la mejor parte del programa. Bueno, volvamos a esto, a la guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida? Bueno, vamos a preguntarle a los turcos qué han aprendido de la guerra híbrida esta semana. Vamos a preguntarle. Déjame, Adrián, primero ir pasando la serie de recortes, los antecedentes, todo lo que pasó en Turquía esta semana. Vamos a... Internacional importante también. Espera. Internacional importante. Espérate que te lo voy a ponchar bien. ¿Qué pasó esta semana en Turquía? Internacional importante también. Otra última hora que habla de ese escenario internacional y de la OTAN, en concreto del posicionamiento de Turquía, porque podría abandonar la OTAN en 5 o 6 meses debido a las acciones de provocación contra Ankara. Es la amenaza que acaba de ofrecer el vicepresidente del partido de la madre patria turca, Esen Sansak, que recoge la agencia Belta y que apunta como Turquía podría abandonar la OTAN en 5 o 6 meses por esas acciones de provocación. Son declaraciones que llegan después de que Turquía haya vetado la entrada de Suecia, ese país báltico al que se le acababa de abrir las puertas a la Alianza Atlántica junto con Finlandia, por la quema de un Corán y que ha despertado todo el rechazo por parte del gobierno turco. Erdogan, recordemos, es el único dirigente que se opone a la adhesión de Suecia. Y entre tanto, Finlandia lo que ha dicho es que ella estudia unirse en solitario a la Alianza Atlántica. Es la última hora que gira en torno, más allá del enfado, del bloqueo para que Suecia se incorpore a la OTAN, la amenaza de que Turquía podría abandonar la OTAN en un espacio temporal de 5 o 6 meses por esas acciones de provocación. Todo esto pasaba la semana pasada, todo pasaba la semana pasada. Acá, a ver, que Turquía podría ser expulsada de la OTAN si continúa bloqueando la solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia. Esto es del 1 de febrero, estaban evaluando expulsarla de la OTAN a Turquía. ¿Por qué? Porque no quería que entraran ni Suecia ni Finlandia. Acá la Deutsche Welle ya te lo dice. ¿Está Turquía al borde de la expulsión de la OTAN? Y acá te lo ponen a Jens Stoltenberg con Erdogan. Estaban muy tensas las cosas entre Turquía y Occidente, sumamente tensas la semana pasada. Ankara, mirá, esto ya no tiene desperdicio. Ankara sugiere que el embajador de Estados Unidos quite sus sucias manos de Turquía. Esto lo dijo el ministro del Interior de Turquía. Vale la pena que lo escuchemos. Büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyoruz. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık ve net. Este es el ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu. Así, en estos términos, estaba hablando la semana pasada este tipo. Así estaba hablando en estos términos. Y mientras tanto, Estados Unidos le contestaba, advirtiendo a Turquía sobre las exportaciones destinadas a reforzar
el esfuerzo bélico ruso. ¿Por qué? Porque Turquía aparentemente está exportando cosas a Rusia que Occidente no quiere que le exporten. ¿Qué opinas de todo esto, Adrián? Bueno, claramente la posición geopolítica y geográfica de Turquía es importantísimo y la OTAN necesita imperiosamente de Turquía por su ubicación en el mapa y porque es la segunda fuerza armada más importante, independiente o más o menos independiente de Europa. No olvidemos que en julio, 15 de julio para ser exacto, lo estuve mirando, 15 de julio del 2016, Estados Unidos procuró hacer un golpe de Estado en Turquía para removerlo al presidente Erdogan y también al primer ministro Binali Yildirim, que fracasó. Porque ya últimamente Estados Unidos ni siquiera logra hacer bien los golpes de Estado, como descubrió Hugo Chávez también en el 2003 o el 2004. En el 2016 quisieron hacer lo mismo con Turquía, financiando a un turco exiliado de nombre Fethullah Gulen, que vivía en Pensilvania para que capitaneara con un sector de las Fuerzas Armadas de turcas un golpe de Estado. O sea, digamos que Turquía no ve con simpatía a Estados Unidos y es lógico que en la nueva situación geopolítica que se ha dado a partir del conflicto no entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre la OTAN y Rusia, cada presencia de Turquía dentro de la OTAN se hace cada vez más incómoda para ambas partes. De manera que uno diría, pareciera que sí, que la están apretando a Turquía, la están apretando con todo lo que tienen, con todo lo que pueden, para que Turquía sea otro sumiso miembro acompañante de la OTAN, como lo es Alemania, Francia, España, Italia, lo era antes el Reino Unido, pero ya se fue inteligentemente, y todos los demás países de la OTAN. Esto realmente va a traer consecuencias muy graves en un futuro, que ya inclusive las podemos comentar algunas de ellas. A ver, Erdogan, no sé si se le da el piné para decir que es un estadista, pero que comprende bastante bien cuáles son las fuerzas en pugna y desde el lugar que está ubicado Turquía, si no lo comprendes, mejor andate. Entonces, es un tipo que por lo menos hay que escucharlo cuando habla, ¿no? Absolutamente, y quizás aquí entramos en el tema más dramático de estas últimas horas, casi diría, es lo que le está pasando a Turquía, que podría ser un indicio de cosas realmente que no aparecen en los medios, y creo que haríamos bien nosotros en mencionarlo, Enrique, y creo que es la siguiente tanda de noticias que tenés al respecto. Un horror lo que pasó, toda nuestra solidaridad con el pueblo turco, con las familias que han perdido a sus familiares o a sus casas, o están heridos o están todavía bajo los escombros, porque en este momento entendamos, hay gente que esperemos que siga con vida, que está debajo de los escombros. Ojalá los puedan rescatar a la brevedad, inmediatamente, pero eso no quita que nosotros dejemos de analizar las notas discordantes de todo esto, y que hay muchas, hay muchas. Bueno, así presentaba el Financial Times el horror de Turquía. El peor terremoto en 80 años ha afectado a Turquía y a Siria, dejando miles de muertos. Esto fue al día 5 de febrero, hace un día, básicamente, que realmente las cifras están creciendo, los edificios se han colapsado durante la noche con la gente adentro en distintas ciudades del sur de Turquía y del norte de Siria. Qué casualidad, uno diría, pero claro, la primera tentación de una es, por favor, Enrique, esto se ata con lo que había pasado antes de The Economist y las teorías conspirativas. No me digas ahora de que Estados Unidos puede dirigir
movimientos sísmicos y que puede dirigir tormentas, por ejemplo, para otra parte. Y ahí es donde creo que vale la pena que analicemos o le recordemos que no solamente Estados Unidos, sino que varios países tendrían una tecnología secreta que no permite disparar un terremoto en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, no podrían crear un terremoto en Buenos Aires o en Río de Janeiro porque no son, bueno, quizás en Río de Janeiro sí, pero en Buenos Aires decididamente no porque no es una zona sísmica. Pero sí tienen bien mapeado el planeta, que donde existen placas tectónicas identificadas que podrían ser factibles de que tengan un terremoto en algún momento, esas mismas placas decidir en qué momento las pueden disparar para que efectivamente se produzca un terremoto. No que ellos lo puedan hacer a voluntad en cualquier parte del mundo, pero identificando donde sí existe la predisposición, para decirlo de alguna forma, a que se produzcan geológicamente terremotos, los puedan hacer. Y estos sistemas tienen nombres y son varios. Uno de ellos es HARP. Muchos lo habrán oído hablar. Es un sistema inventado y creado por la Fuerza Aérea Norteamericana, la Armada Norteamericana, la Universidad de Alaska y varias otras entidades, que se llama el Programa de Investigación de Auroras Activas en Alta Frecuencia y está ubicado al norte del Círculo Ártico en Alaska. ¿Qué es lo que hacen? Lo vamos a decir de una forma muy sintética. Generan ondas electromagnéticas, ondas de radio, de bajísima frecuencia, pero de bajísima frecuencia, muy energéticas, que son moduladas por otro tipo de señal que son de alta frecuencia, o sea, lo que llaman la modulación de esas ondas gigantescas en alta frecuencia. Y las pueden dirigir. Pareciera que tienen el mecanismo de dirigir esas ondas para que hagan vibrar ciertas placas seismológicas cuya frecuencia ya se sabe de antemano a través de investigaciones satelitales, etcétera, etcétera, para si están a punto de moverse un poquito, bueno, le doy un golpecito con este martillo electromagnético y genero un terremoto catastrófico. Y HARP, como se llama, porque son las siglas, HAARP, no solamente sirve para disparar movimientos telúricos que estarían listos más o menos para ocurrir, sino que también puede modificar el clima, haciendo que determinadas zonas de la atmósfera queden bloqueadas, no permitiendo que avancen las nubes. Entonces generás exceso de lluvia de un lado y sequía del otro lado. Estas tecnologías tienen 60, 70, 80 años, quizás en algunos casos. Las tiene Estados Unidos, también las tiene China, se llaman Tianne y están en el norte de China. También las tiene Rusia, se llama Sura y están en un pueblo que se llama Valiskursk, también al norte del Círculo Ártico, y también las tiene Europa en un programa que se llama ACECAT de la Unión Europea, y están ubicados estos transmisores en el extremo norte de Noruega. Pareciera que estas distintas instalaciones pueden disparar terremotos que están más o menos listos para ocurrir y también pueden generar grandes cambios climáticos. Lo notable de todo esto es que el Foro Económico Mundial, que en este momento está tan preocupado con el cambio climático, de esto ni un cuarto de palabra, ni un comentario chiquitito. El cambio climático, para ir a ese tema, es culpa de todos nosotros que consumimos demasiado, usamos demasiado los autos y nos calentamos en el invierno porque tenemos y las vacas que cuando comen generan gases, entonces hay que terminar con todo eso. Pero pareciera que no. Ahora se está empezando a ver que estos proyectos pueden generar catástrofes gigantescas. Por ejemplo, a Turquía, un país díscola que de repente decide que no va a obedecer todas las demandas e instrucciones de la OTAN dirigida por Estados Unidos en su guerra, porque es la guerra de Estados Unidos contra Rusia. Es aquella guerra que estaba preparando Bill Clinton, Hillary Clinton y Barack Obama cuando creían que iban a ganar contra Donald Trump.
en el 2016 iban a hacer una guerra contra Rusia, porque Rusia no se estaba acomodando y alineando a un mundo unipolar dirigida por Estados Unidos, o mejor dicho, dirigidos por aquella parte de la tribu de los caminantes y de los peatones del Mar Rojo que operan desde Estados Unidos y también desde la Unión Europea, y Trump vino con una visión un poco distinta. Dijeron, perfecto, lo barremos a Trump, cosa que hicieron muy bien en el 2020, lo traemos a Joe Biden, que no dice nada porque no entiende nada, pero que va a hacer exactamente lo que le decimos nosotros. Y esa es la guerra que hoy está viviendo el mundo, que no está saliendo como pensaron que iba a salir, y ahora están realmente entrando en una desesperación, porque la realidad, y con esto cierro, es que en esta guerra de la OTAN versus Rusia, que se está librando en Ucrania, está ganando Rusia y está perdiendo la OTAN. Bueno, todo esto que acabas de contar está muy bien explicado en esta nota de Contrainfo. Es tal cual lo que vos describiste. Entonces, nosotros que somos unos loquitos de la conspiración, a esta posibilidad tenemos que contemplarla, y más que nada cuando aparecen imágenes de lo que fue el terremoto en Turquía como estas. Acá un tipo desde su casa, cuando empieza a temblar todo, nota que en el horizonte, en la noche despejada, hay extraños relámpagos. Y esos resplandores son indicativos del uso de esta arma, del HAARP, que es dirigida específicamente